One Piece tiene algo fantástico que son las mini historias de portadas, a través de las cuales Oda aprovecha para expandir aún más la historia de su mundo y de los personajes que aparentemente abandonaron la trama principal para seguir sus propios caminos. Algunas en un principio pueden parecer algo aburridas o sencillas, quizás un tanto largas, y obviamente si hay mucho para contar implica ocupar más y más portadas y por lo tanto dura más y más semanas. Pero no podemos negar que en retrospectiva resultan subtramas muy lógicas y necesarias para comprender por qué un personaje está donde está o está como está una vez que vuelven a aparecer. Tiene muchísimo sentido y nos habla de lo anticipado que está Oda a algunas de sus próximas jugadas. Asimismo, sirvió para volver a ver esos lugares que alguna vez fueron sedes de distintos arcos y también para instalarnos misterios que a día de hoy mantienen a toda la comunidad teorizando al respecto. Sin embargo, creo que a estas alturas podemos empezar a confirmar que las mini historias cambiaron para siempre. Y lo cierto es que tiene todo el sentido del mundo si nos ponemos a pensar que estamos en la saga final. ¿Qué sentido tendría ver historias de personajes que más tarde van a reaparecer si en teoría ese más tarde ya está ocurriendo? Porque todos los personajes de One Piece comenzaron a ser relevantes una vez más en la historia actual. Y sí, obviamente falta ver en dónde están y cómo se preparan para lo que se viene, pero lo que se viene está a la vuelta de la esquina. Todos serán protagonistas. Se dice que los miembros de la flota de Luffy serán actores principales de un evento majestuoso que aún no fue contado, pero ya tuvimos portadas en donde los vimos justamente prepararse para servir pura y enteramente a Luffy. Lo que quiere decir que solo queda por conocer ese evento en particular, y en algún punto sin darnos cuenta estaremos tan metidos en el final de la obra que ya no habrá mini historias. Por lo que quiero que se imaginen por un momento cómo podría llegar a despedir Oda este tipo de narrativas. ¿Cuál va a ser la última historia que va a dibujar en este formato? Porque yo estoy seguro que será algo decisivo e impresionante. Pero por lo que ya estuvimos viendo hasta ahora, además, Oda tiene vía libre para comenzar a jugar con el tiempo y nuestra percepción, arrojándonos portadas que se crucen paralelamente con la historia principal, algo de lo que fuimos testigos en la mini historia del Germa. En la historia de las portadas actuales, Oda coló algunos eventos increíbles, y es que mientras en la línea argumental principal nos volvíamos locos por el enfrentamiento entre Law y Teach por las llaves de Laugh Tale, la portada del capítulo 1064 nos trajo a nada más y nada menos que a Kuzan, confirmando su presencia en Whole Cake que ya se venía teorizando. Aokichi es un personaje que desborda misterio y que a estas alturas podríamos considerar como mítico, y su regreso tuvo lugar en la portada de un capítulo brutal para quedar en el recuerdo, apareciendo en la obra después de 6 años sin ser nombrado, y lo hizo portando el título de miembro de los piratas de Kurohige, coronando así un regreso a lo grande. Sin contar que está acompañado por Van Augur y secuestrando a Pudding, la hija de una Yonkou. Algo que resultaría de vital importancia para entender en ese mismo capítulo por qué la prometida de Sanji se encontraba con esa tripulación. Una pieza clave para la resolución del misterio de Laugh Tale. Por lo que podríamos considerar la portada de este capítulo como una completamente legendaria, disruptiva y digna de formar parte de la saga final, por más que pertenezca a la mini historia de otros personajes sin relación. Aún así, tras ese capítulo la mini historia continuó su rumbo de forma aislada y sin volver a interceder en la trama, hasta ahora. Y esto es lo que yo creo que le permitirá a Oda meter a fondo el acelerador de una forma impensada hasta el momento, porque a tan solo 10 capítulos de empezar el arco de Egghead ya tenemos al gobierno involucrado, a Luffy transformado, a la isla en riesgo y además a los sombreros de paja predispuestos a huir con Vegapunk. Repito, todo en 10 capítulos. Mientras que en las portadas 1067 y 1068, Chach y Caesar, antiguos miembros de Mats, se reencuentran y comienzan a recordar sus tiempos como compañeros, lo que los lleva, en la siguiente portada, a dar inicio a un flashback con Lufeld como principal inversionista de sus investigaciones. Y esto no sería tan relevante de no ser porque el flashback de los Mats interpela completamente a Vegapunk por tratarse de su pasado,
Como si no hubiera sido suficiente revelarnos su relación con Dragon, Enohara y con Elbaf sobre la historia del siglo vacío, Oda decide expandir su historia a la par de lo que sucede en el presente, a través de las portadas, y lo que nos va a contar no es para nada secundario. El barco navega por el mundo con una bandera nunca antes vista, la de los pacifistas, que lejos de ser las armas que ya conocemos, se refiere al principio ético que impulsaba a estos científicos a hacer sus experimentos y estudios, el bien de la humanidad, lo que podría representar posiblemente una amenaza para el gobierno. Recordemos que los Mats vienen siendo relevantes desde Whole Cake, pero su condición de pacifistas es algo completamente nuevo y se trata de una faceta de Vegapunk dada a conocer muy recientemente. Y semejante muestra de su pasado como científico ocurre al mismo tiempo en el que Luffy ya decidió ayudar al personaje. Esto es algo que Oda en cualquier otro arco lo hubiera hecho a través de varios capítulos de flashback, pero hoy lo está haciendo en una mini historia de portada. Por lo que mientras veamos a toda la tripulación intentando escapar de la isla y aprendiendo más cosas sobre el personaje, al mismo tiempo estaremos conociendo su pasado a través de estas portadas, incluyendo posiblemente el momento en el que el gobierno terminó contratándolo. Y esto no solo le ahorra capítulos a Oda, sino que además le da a las portadas mucho más peso del que ya tenían. Acercándose al final, serán las encargadas de revelarnos datos sustanciales a medida que avancemos a lo largo de la trama principal. Pero esto no quiere decir que reemplace a todos los flashbacks, sino a aquellos que aportan, pero no son tan primordiales. Después de todo, lo hecho en Mats fue explicado en su mayoría por sus miembros en Whole Cake y en Wano. Aún así, que las mini-historias se encarguen de contar eventos que van a la par con lo sucedido en tremenda saga final, me parece una decisión muy ingeniosa y acertada, teniendo en cuenta, como dije hace un rato, que son las últimas mini historias que veremos, y en ese sentido también Oda tiene que despedirse a lo grande. Puede seguir habiendo algunos acomodos para el futuro, más eventos cruzados, flashbacks, pero también deseo ver alguna mini historia que tenga lugar en un futuro no tan lejano. Por ejemplo, en Laugh Tale. Y que no sepamos que se trata del futuro sino hasta que veamos algo que nos haga percatarnos de que eso todavía no sucedió. A modo de vistazo o teaser para dejarnos el hype por las nubes, pero eso ya es ponerme a fantasear. Por supuesto, la trama del Germa en algún punto tiene que continuar, pero así como sirvió para cruzar con la historia principal, nada le impide que las próximas portadas aceleren mucho más el flujo de la historia, dando pie a que la guerra que se viene gestando hace ya un buen tiempo empiece mucho antes de lo que pensamos. Si les gustó este video me ayudaría muchísimo que comenten y se suscriban al canal. Siempre me da ilusión leer lo que tienen para contar y en ese sentido me encantaría saber qué mini historia les gustaría que Oda haga en un futuro o qué personajes les daría muchísimo hype volver a ver en las portadas. Gracias enormes y de corazón a las personas que siguen apoyando el canal como miembros. Acá están sus carteles y les mando un abrazo gigante. Les comparto también las redes sociales y el Discord que prometo reactivar. Yo soy @LautaroSeiren y me despido.